Hola, bienvenidos a un nuevo video de tutoriales con calculadora. El día de hoy vamos a aprender a calcular el volumen de un cilindro haciendo uso de transmisores de presión diferencial para medir la altura. En este particular vamos a conocer cuáles son las fórmulas que se utilizan para el cálculo de volumen de un cilindro. La fórmula conocida para el cálculo de volumen de un cilindro es el área de la base multiplicada por la altura, es decir, el área de este círculo que tenemos acá multiplicado por toda su altura. Y el área del círculo es pi por radio al cuadrado por h. Esa es la fórmula general para calcular el área de un cilindro, el volumen de un cilindro. Ahora bien, en la industria esto no sirve de nada si no tenemos instrumentos de medición. Para ello debemos utilizar, en este caso podemos utilizar transmisores de presión diferencial o transmisores de radar que son capaces de medir la altura. En este caso particular vamos a utilizar los transmisores de presión diferencial que son muy comunes en la industria. El diferencial de presión es una fórmula conocida como el peso específico del líquido multiplicado por la altura, que se resume en esta fórmula. El delta P es igual al peso específico del líquido multiplicado por H. El peso específico del líquido se define como la densidad del líquido multiplicado por la gravedad. Y el diferencial de presión es la presión inferior, la presión que ejerce la columna de líquido en la parte inferior menos la presión que hay en la parte superior. Si de aquí se decide despejar la altura, en este caso de esta fórmula, que es esta misma fórmula que está acá, tenemos que la altura es la presión inferior menos la presión superior entre el peso específico del líquido. Y si sustituimos esta fórmula de altura aquí en esta fórmula que tenemos acá, que es el volumen, pi por el radio al cuadrado por h, tenemos que el volumen de un cilindro es pi por el radio al cuadrado por la presión inferior menos la superior entre el peso específico del líquido. Con esto podemos hacer un cálculo de cuál sería el volumen en diferentes puntos de altura. Vamos a hacer una comparación directa entre cómo se calcularía el volumen con la fórmula teórica, que es la que tenemos acá, si colocáramos una cinta métrica, por lo menos en cada uno de los puntos, desde el 0 hasta el 100%, pasando por el 25, 50, 75 y 100, y cómo sería el cálculo si lo hacemos con medidores de presión diferencial. Para este cálculo trabajaremos con un cilindro de radio 2 y una altura de 10 metros, la altura máxima. Vamos a dividir el cálculo en alturas de 25%. Es decir, en el primer caso, el volumen al 0% es 0 metros cúbicos porque la altura es 0 metros. Y bueno, al sustituir 0 metros aquí en esta fórmula, el resultado da 0 metros cúbicos. Para el caso del 25%, es decir, 2.5 metros de altura, el 25% de 10 metros, el cálculo es equivalente a 10 pi metros cúbicos. En el caso del volumen al 50%, que sería 5 metros, el volumen es igual a 20 pi metros cúbicos. Y para el caso del 75%, 7.5 metros, el cálculo es 30 pi metros cúbicos y para el volumen total es 40 pi metros cúbicos. Este cálculo no lo he hecho aún en la calculadora porque me voy a enfocar en hacer el cálculo con los transmisores de presión diferencial. Al final, aquí lo que queremos es sustituir pi por el radio, que dijimos que es 2 metros, 2 al cuadrado es 4, y en el primer caso, por 4 por 2,5 es 10, eso es 10 pi. Para el caso de 50% es 4 por 5, eso es 20 pi. Para el caso del 75% es 7.5, eso es 4 por 7.5 es 30 pi. Y para el caso de 100%, que es 10 metros cúbicos o 10 metros de altura, eso es 4 por 10, 40 pi metros cúbicos. Avancemos y veamos cómo sería el cálculo si lo queremos hacer haciendo uso de los transmisores de presión y cuáles serían los factores a considerar. Mantenemos el mismo radio, pero la altura la vamos a discriminar o la vamos a segmentar en valores de 25% de igual forma, conociendo algunas equivalencias en relación a la variable presión. La densidad que vamos a utilizar es la densidad del agua, 1000 kilogramos sobre metros cúbicos, la gravedad conocida 9.81 metros cúbicos y aquí va metros sobre segundo al cuadrado y aquí diremos que la presión superior en este caso es 0 newton sobre metro cuadrado. Es decir que en el caso de la presión superior este tanque puede estar a la atmósfera. Es decir que la presión que está aquí es la presión atmosférica. Entonces hay algunas equivalencias que debemos considerar en relación a la variable presión con respecto a la altura, a las diferentes alturas que vamos a estimar.
Para el caso de una altura de 0 metros de agua, eso en presión representa 0 pascales o 0 newton sobre metro cuadrado. Para el caso de 2.5 metros de agua, eso equivale a 24.515.95 pascales, que es lo mismo decir 24.515,95 newton sobre metro cuadrado. Para el caso de 5 metros de agua, eso representa 49.031.9 pascales, o lo que es lo mismo, 49.031.9 newton sobre metro cuadrado. Para el caso de 7.5 metros de agua, esto representa 73.547.85 pascales, o lo que es lo mismo, 73.547.85 newton sobre metro cuadrado. Y para el caso de 10 metros de agua de altura, eso es 98.063.8 pascales, o lo que es lo mismo, 98.063.8 newton sobre metro cuadrado. Estas son algunas equivalencias que es importante que conozcamos para poder realizar los cálculos. Revisemos el primer punto. El primer punto dijimos que era 0 y por tanto es 0 el cálculo. Vamos a trabajar en el segundo punto, que es 2.5 metros de agua. Con 2.5 metros de agua, la equivalencia es 24.515.95 newton sobre metro cuadrado. Ahora hagamos este cálculo en la calculadora. En primer lugar vamos a hacer el cálculo que está acá, que son 24.515,95 entre, abrimos paréntesis, 1000 por 9.81, cierro paréntesis, y pulsamos igual. Esto nos da 2.49, que si lo redondeamos es 2.5 metros. Todo esto que está acá, haciendo uso de las unidades en el sistema MKS, todo da metros. Estamos usando newton, kilogramos, metros, segundos, todo esto está en el mismo sistema de unidades, por lo tanto da 2.5 metros. Y cuando hacemos este cálculo, 2.5 por, abro paréntesis, 2 elevado al cuadrado, cierro paréntesis, eso me da 10 pi metros cúbicos. Recordemos que el pi no lo estamos tocando, y con eso podemos tener el primer cálculo. Para 2.5 da 10 pi metros cúbicos. Para el caso de el segundo valor, que es 5 metros de agua, el equivalente es este que está acá, 49.031.9. Vamos a hacer el cálculo nuevamente de esto que tenemos acá, y sería 49.031.9 entre 1000 por 9.81, cierro paréntesis, y eso es 4.99, que es equivalente a 5 metros, y esos 5 metros, si lo multiplicamos por, abro paréntesis, 2 elevado al cuadrado, cierro paréntesis, nos da 20 pi metros cúbicos. Si hacemos lo mismo con el tercer cálculo, es la equivalencia de 5 metros de agua, que es decir, de la equivalencia de 7.5 metros de agua, 7.5 metros de agua, la equivalencia es 73.547.85 pascales, y si hacemos el cálculo acá en la calculadora, 73.547,85 entre 1000 por 9.81, cierro paréntesis, esto me da 7.497, lo que es equivalente a 7.5, y si estos 7.5 lo multiplico por 2 elevado al cuadrado, tengo 30 pi metros cúbicos. El último caso, el último valor, sería este que está acá, es 10 metros cúbicos de 10 metros de agua, 10 metros de agua equivalente en altura, eso equivale a 98.063.8 newton sobre metro cuadrado, que si hacemos el cálculo acá, serían 98.063
63.8 entre, abro paréntesis, 1000 por 9.81 metros sobre segundo al cuadrado. Eso nos da una equivalencia de 9.99, que es equivalente a 10, y ese 10 por 2 elevado al cuadrado nos da un resultado de 40 pi metros cúbicos. Y si hacemos esta comparación con los resultados que obtuvimos haciendo el cálculo teórico, que es el que tenemos acá, podemos notar que los resultados son exactamente los mismos. Con esto queda comprobado que esta fórmula que estamos usando acá para hacer el cálculo de volumen en un cilindro vertical haciendo uso de transmisores de presión es totalmente válida, y de hecho es la fórmula que se usa en la industria para hacer el cálculo de los volúmenes en recipientes que almacenan diferentes tipos de líquidos y cuya densidad puede ser variable debido a que para eso tenemos los transmisores de presión, porque ellos pueden calcular en función de la densidad, se puede calcular cuál es el volumen real. En la mayoría de los casos se hace uso de la densidad del agua, porque la mayoría de los líquidos, por no decir todos, evidentemente hay cambios en función del tipo de líquido, tienen densidades muy similares al agua. Para el caso de agua, líquidos como cerveza, vinos, la densidad es muy similar a la densidad del agua y por tanto es totalmente válida la ecuación que acá tenemos. Con esto damos por terminado este video mostrando lo que se hace a nivel industrial para calcular volumen en transmisores en cilindros verticales.